Samuel, para triunfar en esto de la música tradicional del folclore, se necesita una gran voz. No, yo creo que hay que ponerle el corazón. Hay voces muy nuestras que no son tan potentes, pero llegan con el sentimiento, como transmiten, ¿no? Entro por la puerta y me siento como en casa. Una conversación puesta en todas las brasas, hablando de las cosas que ahora pasan. Temas diversos los hablamos aquí en mi casa. El alma sana y el tiempo no pasa. La vida canta y la pena se atrasa. Hay cosas que no ves pero que pasan. En la silla se sienta y la charla va a comenzar. Los micrófonos se encienden, esto está a punto de empezar. En casa, el podcast de Pedro Rodríguez. Dicen que algunos nacen con el ritmo en la sangre, y este tipo, además, nació entre parrandas, grabaciones de cassette y fiestas en los Rialejos. De niño ya sabía distinguir una Isa de una folía, y mientras otros jugaban a la consola, él componía canciones y soñaba con escenarios. Hoy su música suena en carnavales, en festivales, en escuelas y en cualquier sitio donde se quiera esta tierra. Hoy se sienta en casa Samuel Fumero. Samuel Fumero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. La verdad que muy ilusionado de estar aquí en tu casa. No me lo esperaba para nada y bueno, para mí es un gustazo estar acompañándote en este programa. El gustazo es nuestro. Yo te recuerdo, Samuel, con un timple en la mano, muy pequeñito, siempre haciendo ruindades sobre un escenario mientras tu padre con el grupo Ticotán intentaba hacer música. ¿Qué queda de aquel Samuel? Bueno, pues queda la inocencia esa del niño, la ilusión de siempre subirme a un escenario, aunque cuando tenía poca edad no era muy consciente de lo que venía, ¿no? Y yo creo que sigo teniendo esa parte de inocencia, sigo teniendo esa parte de ilusión de lo que me inculcó mi padre, pobre, que también sufrió lo suyo, porque para meterme en vereda y yo, no sé, entender la música o conocer un poco lo que en el mundillo que estaba él, pues me costó bastante. Pero bueno, al final estamos ahí, como se suele decir, en la senda. Oye, ¿tú recuerdas la primera canción que te emocionó de verdad? Pues sí, porque al final empecé con el folclore, es con lo primero que hice, y sobre todo unos aires de Lima de Valsequillo, que fue lo primero que canté, bueno, lo que me hizo cantar mi padre sobre un escenario. Y hoy en día la sigo cantando porque me recuerda a esa niñez, me recuerda sobre todo a él, ¿no? ¿Qué dice la canción? Dice, a ver cómo era, noche espléndida y serena, con los naranjos en flor, solo me falta tu amor. ¡Qué noche buena! Manojitos de claveles, asómate a la ventana. Dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Me recuerda mucho a él. Madre mía, qué cosa más bonita. Oye, ¿en casa se escuchaba más música que televisión? ¿Veías menos televisión, escuchabas más música? Sí, total. O sea, en mi casa siempre música. Menos, o sea, la tele prácticamente no la veíamos, porque al final la banda sonora, por ejemplo, mi padre me compartía mucho folclore, pero me abría mucho a muchos mundos de la música en sí. Más música que tele. Oye, ¿cuándo te diste cuenta tú de que la música iba a ser tu camino en la vida? Bueno, pues cuando un poco empiezan a preocuparse por ti, en un poco la enseñanza, en meterme en clases de música. Al principio, como te decía al principio, no tenía yo la cabeza bien metida en ese sector, pero gracias a la asistencia de mi padre y de mi madre, yo creo que la primera clase de música que yo hice fue en el Mercado Municipal de Los Realejos, batería con Pepucho, batería de Ico de los Vinos, que nunca me olvidaré de él. Fue la primera toma de contacto que hice con la música, a los 5 años. 5 años. Un renacuajo, ¿no? Sí, total. Pero bueno, que al final fue la primera toma de contacto para yo un poco ya encaminarme con ella, ¿no? ¿Y qué tiene el folclore que no te suelta? Las raíces, la tradición, lo que me han inculcado de pequeño,
y que cada día, cada año que pasa y que voy conociendo más, pues me va enganchando más a lo que es el folclore. Yo creo que forma parte de nuestra seña de identidad, que vamos conociendo con el tiempo mucho más folclore del que conocemos habitualmente, que no son izafolías malagueñas, sino hay un mundo detrás del folclore muy importante y muy interesante que debemos de conocer, y quizás eso es lo que a mí me engancha a seguir conociéndolo y aprendiendo. Oye, ¿te ha pasado que alguien te diga, yo no escuchaba folclore hasta que te escuché a ti? ¿Te lo ha dicho alguien? Sí, además tengo compañeros en el grupo, por ejemplo en este caso en Tigaray, que tienen el talento para la música, pero no se habían involucrado nunca en el folclore, hasta que los meto en el grupo y conocen esa parte tradicional que tenemos en Canarias, que a lo mejor no estaban nunca interesados en saber, hasta que pasan a ser componentes de un grupo y conocen lo que es la tradición, ¿no? O en este caso el folclore. ¿Has llorado con alguna canción tuya, Samuel? Muchas. Quizás me emociono más con las mías que con las que suelo escuchar por radios, televisiones, Spotify, ¿sabes? Porque al final es un sentimiento que tú creas en tu propia canción, ¿no? Y cuando pasa el tiempo que haces la primera o la segunda canción y pasa el tiempo, pasan los años y la vuelves a escuchar, es cuando quizás aparece más esa emoción, ¿no? De poder crear algo tuyo. Sin duda me emociono mucho con mis canciones. ¿Cómo es ese momento en el que te das cuenta de que una canción está terminada? ¿Cómo lo vives? A ver, es un proceso largo porque tienes que, digamos que la producción que tiene una canción de llevarla al estudio, verla crecer, que es lo bonito de todo esto. No, una canción no se hace de la noche a la mañana, incluso he tenido muchas propuestas en mi cabeza o que he anotado que al final no llegan a nada, pero es un proceso que hoy en día no está muy valorado, ¿no? El crear canciones de cosecha propia, ¿no? Creo que faltan más creadores en este mundillo y me siento un afortunado de crear ese contenido, ¿no? La verdad que es una suerte. Oye, ¿y a ti te cuesta más componer canciones desde la alegría o desde el dolor? Digamos que son sentimientos, tanto el dolor como la alegría, que hay que expresar. Es verdad que lo que son canciones alegres me cuestan un poco más, quizás porque la sensibilidad se va a los sentimientos más tristes. No me gusta decir tristes, sino, ¿cómo decirlo? Bueno, vamos a llamarlo triste, sí. Digamos que la tristeza es lo que a lo mejor me sale en las canciones más. La inspiración me da por hacer canciones, ¿no? Ese punto te abre más la... Sí, sin duda. La vena creativa, ¿no? Sí, sin duda. ¿Has sentido que a veces el mundo moderno mira el folclore como algo de abuelo? Es verdad que estamos en una generación ahora mismo donde en los años 80 es verdad que el folclore estaba un poquito más estancado. Pero hoy en día hay una generación detrás que está mirando al futuro, sobre todo con las redes sociales, todo lo que se ve en las redes sociales, lo que nos ha visibilizado en las redes sociales, las televisiones sin duda, por los programas que se están emitiendo últimamente. Y yo creo que la gente joven está más interesada en conocerlo. Y eso es fundamental de cara al futuro. ¿Y cómo convive tu parte más tradicional con el Samuel más moderno? Pues bien, porque intento adaptarme a los estilos y a los pensamientos de todos. Intento hacer música moderna, pero no perdiendo de dónde vengo y que me encanta, vamos. Es una cosa que no se puede perder. ¿Y cuál ha sido el piropo más bonito que te han dicho de un trabajo tuyo? Bueno, piropo a lo mejor es un niño que canta una canción mía. Para mí es el piropo más bonito que puede existir, ¿no? El que un niño pueda cantar una canción o que me diga, oye Samuel, me sé tu canción, ¿te la puedo cantar? Recuerdo una anécdota que estaba en el monasterio en una comunión y me dice un papá que estaba por ahí, oye, que mi hijo está haciendo la comunión hoy y está celebrándola aquí en el monasterio y no sabía que estabas aquí. Y cuando te vio, se emocionó y quiere venir a cantarte una canción tuya, que es la canción de Maggie. Y vino el niño y me la cantó. O sea, eso no hay... Vamos, es un regalo. Es un regalo. Yo quería preguntarte si has tenido alguna noche especial.
en la que has dicho, por esto vale la pena, y esa seguramente sería una de esas ocasiones, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A ver, al final son legados que dejas y tú nunca piensas que pueda llegar a tener una envergadura o un alcance de este tipo, ¿no? Que la gente escuche tus canciones y se sientan identificados o que te la canten, eso jamás, eso no está en el guión de uno. ¿Qué canciones tuyas sientes que son hijas? Quizás la primera, la que hice, que fue la que me abrió un poco el camino de todo esto, que también pasé por un momento difícil de mi vida y fue como, me llegó como una inspiración a crear una canción desde cero y fue la primera de todas. Después han venido muchísimas más, la verdad, que es Canción a Mayo. Arráncate. Vamos a hacerla. Mayo colorea una cruz, la pólvora que el noble pique iluminó. Baja el ganado a reencontrar a su patrón. Baila el realejo en romería, es tradición. Una bulla recorre las calles, desde el mentidero a la casa del parral. Las veredas tienen un destino, todos los balcones se volvieron a mirar. Piedra a piedra crece una zorriba, folía a folía se canta un amor. Mano a mano crece este día, porque sus mimbres somos tú y yo. Mayo. Madre mía, madre mía. Oye, hay canciones que están tocadas con una varita mágica. Hay canciones que se convierten en himnos. Sí. Y esta sin duda es una de ellas, ¿no? Bueno, el himno la ha puesto la gente ahí. Como te decía antes, nunca imaginé que esta canción fuera a recibirla el pueblo con tanto cariño y tanto sentimiento. O sea, es que para mí fue inimaginable eso. Y que después de 15 años que va a cumplir la canción, la gente lo cante y se sienta identificado, como te decía al principio, para mí eso es maravilloso. ¿Hay algo que solo entiendan los que se han criado entre guitarras, timples, parrandas y folclore? A ver, hay músicos que, bajo mi punto de vista, cuando nacen dentro de la cuna de la música, que yo he tenido la suerte de vivir eso. Yo he tenido la suerte de vivir en una familia donde la música ha pasado por mis ojos siempre. Entonces, para mí, el criarme con eso ha sido una bendición. En cambio, yo conozco muchos amigos que les cuesta mucho más es verdad que les aparece las musas, como quien dice, ¿no? El poder dedicarse a la música, pero no han tenido esa enseñanza primitiva de cómo vivir la música o cómo sentir la música desde el nacimiento de una persona. Y con esto se nace, evidentemente, pero se puede hacer con el tiempo también. Sí, vamos. El don está ahí. Yo lo he nacido con eso, porque por lo que lo he vivido en casa. Pero hay gente que a lo mejor no se encuentra hasta el paso del tiempo y se descubren de que tienen ese don de la música. Conozco mucha gente así. Conozco gente que empezó a componer hace 10 años y han encontrado su sitio, cuando a lo mejor estudiaron para ser abogados, por ejemplo, ¿no? De esos hay montones. ¿Tienes algún ritual antes de salir a tocar? Disfrutar, intentar transmitir, conectar con el público, sobre todo el disfrutar. Disfrutar para mí es importante porque al final uno no se sube al escenario por obligación, ¿no? Hay algo encima de las tablas que hay que absorber, ¿no? El otro día me pasaba en una actuación en Santa Cruz, un día que venía cansado, un día de mucho ajetreo, y subirte al escenario te desconecta de todo, ¿no? Entonces el ritual mío es subirme al escenario y disfrutar, que es lo más importante. ¿Qué te da vértigo ahora en lo profesional, Samuel? Bueno, digamos, el seguir caminando, seguir en la misma senda, no es fácil el mundillo este, porque al final hoy tienes la inspiración y mañana no.
Entonces, el mantenerse es lo complicado. Yo creo que hoy en día, en una profesión como esta, donde hay tanto talento, estamos hablando en una isla donde hay talento cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, el mantenerse con las mismas ganas siempre, el poder pensar en un próximo proyecto, es lo que a mí me da el vértigo de poder sacarlo. O sacarlo y que no funcione. Y siempre estás impaciente de poder sacar otra cosa, y quizás ese es el vértigo que me da a mí. ¿Alguna vez has sentido que necesitabas parar o que la música te salvó? Sí, sí. He tenido momentos de tirar la toalla. Yo he tenido momentos de bajar a mi casa, de mi casa al estudio, y estar en el estudio 5 minutos y volver a subir a mi casa porque a lo mejor no me encuentro con las fuerzas de poder crear. Es verdad que en momentos determinados, en momentos difíciles, la música es la que me ha salvado, sin duda, vamos. El poder desconectar la cabeza delante de un ordenador, crear un par de líneas melódicas y decir, salgo del problema que tengo aquí y este es mi tratamiento, este es mi psicólogo, perdón. Me pongo nervioso porque lo he vivido varias veces. Lo he vivido varias veces y al final la música es la que me ha salvado. Siempre suena la música, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Y ahora más en casa con la niña pequeñita, más todavía. Qué bueno. Estoy intentando hacer lo que me hizo mi padre conmigo, o mi madre en este caso, ¿no? ¿Y lo vas consiguiendo? Bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Tiene 2 añitos y tiene cositas, pero bueno. Bueno, tú formas claramente parte de los nuevos exponentes de la música tradicional, de la música folclore, no solo a nivel Tenerife, sino a nivel Canarias. ¿Cómo llevas eso de que te reconozcan por la calle? Bueno, yo soy, como digo yo, soy uno de tantos. Hay mucha gente que está haciendo mucha música, mucho talento, como decía antes, pero simplemente el que reconozcan tu trabajo por la calle o simplemente por las redes sociales, para mí eso es, vamos, es un orgullo. O sea, que con todo el talento que hay, que la gente valore tu trabajo es maravilloso. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado gracias a la música, Sam? Pues conocer gente, conocer muchos maestros. He tenido la oportunidad de estar en los escenarios con muchos maestros, con los mejores grupos que hay en esta tierra, pero lo más bonito ha sido el conocer tantas personas, ¿sabes? El aprender, sobre todo aprender, porque cada escenario, cada ensayo, cada perfil es un aprendizaje. Bueno, y ya por curiosidad, ya que estamos, si tuvieras que resumir tu vida con una canción, ¿cuál sería? Pues me voy a una canción de Mercedes Sosa, que es Gracias a la vida. Al final, el estribillo simplemente, o el título de la canción, lo dice todo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Y la música me ha dado muchas posibilidades, sin duda. A lo largo de la conversación que estamos manteniendo ha surgido el nombre de tu padre en varias ocasiones. ¿Cómo es Samu en la vida más familiar, ahora de adulto? Bueno, quizás me falta la pieza fundamental, porque a mí mi padre fue todo, ¿sí? Entonces, ahora como adulto, lo vivo con mucha intensidad, sabiendo que me falta un pilar de mi vida. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, me dedico a esto gracias a él, ¿no? Entonces, yo muchas veces digo, lo que hago y lo que siento, siento que estoy haciéndolo por él, no sé si me explico. O sea, yo todo lo que estoy haciendo ahora a día de hoy es como, mira, esto lo estoy haciendo. ¿Estás dando continuidad a un proyecto, a lo mejor? Sí, no el proyecto, sino la continuidad de lo que me inculcó mi padre a mí. O sea, y me da pena porque al final mi padre no ha visto, desde el año de su fallecimiento, no ha visto lo que ha pasado después, ¿no? Que han sido, digamos, los años más importantes a nivel musical. Entonces esa es un poco la pena que me da de no vivirlo en la realidad, pero que sí lo está viviendo en otro sitio mucho mejor. Pero sin duda para mí él ha sido el pilar y por él lo hago, vamos.
¿Te ha tocado defender el folclore en sitios donde no se les da la importancia que tiene? Bueno, sobre todo fuera, bueno, fuera se valora más que aquí, digamos. Es curioso eso, ¿no? Sí, vamos, de estar en giras en península y subirme a un escenario y decir, ¿cómo es posible que la gente de fuera, o tener la sensación de tú estar fuera y que la gente valore más la música nuestra fuera que dentro? Tener esa sensación. Es verdad que aquí somos muy canarios y sentimos nuestra música como muy nuestra, ¿no? Pero hay que salir fuera a tocar y cantar y ver cómo reacciona el público de otros países o de otros pueblos, ¿no? Siento que a veces se valora más fuera que dentro. Me da a mí la sensación. No sé, por lo menos lo que yo he vivido. Y he tenido oportunidades de subir muchos escenarios, en península sobre todo. Con sabandeños me llegué a subir escenarios que yo decía, ¿cómo es posible que la gente conozca tanto el folclore nuestro? Y tenemos la suerte de tener el folclore, yo creo que más importante del mundo. O sea, me atrevo a decir eso. Y aquí hay folclores en el mundo. Rico en matices Pero es que es una barbaridad. de calle, ¿no? Pero es una barbaridad. O sea, en palos, en estilos, en formas de cantar, formas de tocar, de ejecutar. Y hoy en día, como te decía antes, hoy en día estamos mucho más preparados, la generación que viene, que investigamos mucho más la música y estamos en un momento maravilloso en la música tradicional nuestra, ¿no? ¿Cuántos frentes tienes abiertos ahora? Bueno, intento tenerlo justo para no verme saturado en ese sentido, porque al final uno necesita tener la cabeza en el estudio, ¿no? En el crear contenido, el crear canciones, el componer. Tengo varios frentes abiertos, gracias a Dios. Sobre todo hay muchos frentes muy ilusionantes, pero tengo varios como yo. Si tuvieras que contar tu infancia en Los Realejos con solo una canción, ¿qué canción sonaría? El Manzanillo. El Manzanillo es un tema que yo aprendí a cantar con 3 años. La grabé en multitrack con una voz de niño, con una huesera. Y hoy en día la escucho y yo me veo con una huesera por las calles cantando el Manzanillo. Es algo curioso. ¿Cómo es el Manzanillo? Si no me acuerdo de la letra. Sé que se llama El Manzanillo porque me metió mi padre en el estudio y tienes que cantar esto. Es que no me acuerdo de la letra, pero sé que el título de la canción es El Manzanillo. ¿Cómo suena el amor por Canarias cuando lo cantas? Mira, hoy me pasaba un caso. Venía en el avión y escuchaba el Arrorró, ¿no? El himno de Canarias. Que también ha habido mucho debate con eso, ¿no? El tema del himno de Canarias. Y quizás porque a lo mejor el Paso de las Canarias lo canto habitualmente, pero cuando escuché el Arrorró sentí ese amor por lo nuestro, por nuestra tierra, que a veces digamos que está ahí infravalorado, a lo mejor el Arrorró. Quizás hoy sentí ese amor por Canarias escuchando el Arrorró. Descríbeme lo que sientes antes de subirte al escenario, cuando estás en el escenario y cuando termina la actuación y bajas. Pues describo. Tengo que pensarla bien, Pedro, porque al final son tantas las emociones a la hora de subirme y al bajarme, el describir el trabajo, el proceso de todo lo que conlleva el preparar un repertorio que le gusta a la gente, el que se puedan emocionar el público contigo, el bajarme del escenario y tener el abrazo del compañero, el haber sentido que las cosas han salido bien, o simplemente el seguidor que te sigue en redes sociales, el trabajo del grupo o la música que estés haciendo en ese caso.
y te venga y te dé un abrazo y oye, me ha encantado esto. Para mí eso es la mayor descripción y me ha pasado en varias veces de subirme con el nervio de poder transmitir, de querer llegar a la gente y que esa persona que te escucha de fuera venga a darte un abrazo, emocionada porque ha gustado lo que has hecho. Eso no es pago, ¿no? No, no es pago. A ver, es que hoy en día el ver a alguien emocionado debajo del público es muy difícil. O sea, yo he tenido oportunidades de bajarme de un escenario y ver a la gente llorando o de estar cantando. Me pasó hace pocos días de ver un público entregado y llorando, emocionado a la hora de cantar una canción. Eso no se ve en todos los escenarios. O sea, tú no lo ves en un público todos los días. Es un regalo. Es un regalo. Hoy en día es un regalo. Si el folclore hablara, ¿qué crees que diría de ti después de tantos años juntos? Dedicación, pasión, entrega, constancia, el nunca tirar la toalla y seguir para adelante. Es lo que te explicaba antes, más o menos, en otras preguntas, ¿no? Para mí eso es fundamental, esas 4 palabras. Las 4 palabras yo lo expreso todo. Sobre todo la pasión que uno le dedica a esto, ¿no? Que muchas veces eso no se ve. Y muchas veces no se ven las horas que le dedicas a todo esto. A ti te gusta experimentar, ¿no? Porque el epicentro es el folclore, está la música tradicional por otro lado, pero está también el carnaval y sus murgas, ¿no? Y la crítica. Sí. Bueno, ese es un campo en el que te has... Es un mundo que muchas veces le digo a la gente, yo soy un músico muy versátil en ese sentido. Yo, por ejemplo, hago música tradicional, como puedo hacer clásico, como puedo hacer música folk, el carnaval, porque también el carnaval ha vivido muy arraigado a mí desde muy pequeñito en la familia también. Entonces es un mundo más desconocido, mío, que quizás no conozca tanto la gente, pero me gusta también mucho. Ahí estoy abriendo un abanico de todo, o sea, estoy haciendo todo tipo de música. Que eso es bueno, porque al final encasillarte en una música sola, un estilo, no te abre tantas oportunidades, de tanta sonoridad, de tantas texturas, de investigar, ¿sabes? Entonces, en eso he tenido la suerte y también por curiosidad mía del conocer mucha música. Ya sea lo que te explicaba, el clásico, el carnaval, el folclore, todo. ¿Qué significa para ti el éxito? Es que yo todavía no he pensado en esa palabra, ¿sabes? Hoy en día el éxito llega cuando tiene que llegar, ¿no? Pero a día de hoy no considero yo que haya tenido yo éxito. Simplemente la gente me ha acogido mis cosas con el cariño que las personas han visto, ¿no? Ojalá llegue un momento que mis canciones puedan tener éxito. Yo sueño con esas cosas, ¿no? Pero a día de hoy no lo pienso, Pedro. Samuel, para triunfar en esto de la música tradicional del folclore, se necesita una gran voz. No, yo creo que hay que ponerle el corazón. Hay voces muy nuestras que no son tan potentes, pero llegan con el sentimiento, cómo transmiten, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo una gran voz canaria, porque tengo otra textura, otro estilo en la voz. Pero, por ejemplo, hay cantores, te voy a poner el más cercano, mi padre, por ejemplo. Mi padre no tenía una gran voz, pero sí tenía una voz canaria que llegaba a la gente, ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo de subirme al escenario y te venía un cantador importantísimo y cantaba una persona más humilde y llegaba más a esa persona por cómo transmitía con su voz. ¿Sabes una cosa, Samu? Era necesario hablar en este podcast de folclore. Y creo que hemos dado con la tecla apropiada para hablar de folclore. Porque yo creo que esta tierra está viviendo un buen momento a nivel nueva generación, Sí. de jóvenes hombres y mujeres folcloristas
que les encanta el folclore, que les encanta la música tradicional, que les encanta el baile tradicional. ¿A qué puede ser debido todo eso? A ver, yo pienso que hoy en día las herramientas que nos puede dar un teléfono móvil, un ordenador, que antes no existía eso, ¿sabes? Te estoy hablando de los 80. El conocer a raíz de las redes sociales ha sido clave para que hoy en día las nuevas generaciones se interesen y conozcan. Porque yo recuerdo que en los 90 muy pocos niños se interesaban por ir a aprender a tocar la guitarra. Porque yo lo vivía en mi casa. O sea, mi padre daba clase en toda la zona norte de la isla. Entonces sí, había gente mayor aprendiendo, pero muy poca gente joven. Y hoy en día, gracias a todo eso, al alcance que nos dan las nuevas tecnologías, hay una generación importante que goza de buena salud en Canarias, de gente joven que está saliendo y que se interesa por conocer lo nuestro, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental. Es verdad que por una parte las redes sociales te dan una ventana muy positiva, a veces negativa, pero de cara a la investigación, a conocer nuestra cultura tradicional, nos ha ayudado a seguir adelante. Pues fíjate que en ese sentido yo creo que las redes sociales han ayudado muy mucho al folclore. Sí, sí, total, porque al final te visibiliza un montón de documentos que a lo mejor tú nunca has visto. O sea, yo he visto en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, vídeos por ponerte un ejemplo, de Valentina la Sabinosa, vídeos que estaban ahí y que la gente nunca llegó a ver de Valentina. O sea, yo he visto vídeos de Valentina en El Sabinosa. mítico tenderete, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? O vídeos que se han grabado en el mismo pueblo Sabinosa. Entrevistas a Valentina, por ejemplo. Eso existe a día de hoy. Que hace 20 años atrás no había forma de conocerlo. Porque eran unos archivos que se mantenían dentro de una televisión, que no podían salir, que no sé qué. Hoy en día eso está ahí. Entonces, por eso es importante que las generaciones conozcan todo esto a raíz de todas estas herramientas, ¿eh? Fíjate que yo creo que es un hecho cultural también. Yo creo que la formación ha tenido mucho que ver. Estamos ante Sí. la generación mejor formada de todos los tiempos y eso ha contribuido a que se interesen por campos como el folclore, ¿no? Sí, Y las tradiciones. Total, o como el timple. El timple hace 15 años, 10 años, no estaba en los conservatorios. Hoy en día está el timple en los conservatorios. Y eso, quieras o no, nos da un paso importante a conocer el instrumento y a que el instrumento tenga más envergadura. Bueno, ¿cómo cerrarías esta charla que hemos mantenido? Bueno, pues primero que nada, pues Pedro, muy agradecido. La verdad que cuando me llamaste no me esperaba que ¿Por qué, hombre? porque fuera a contar conmigo, porque considero que hay mucho más talento en esta isla, que yo prácticamente estoy empezando en esto y me sorprendió y estoy súper agradecido, sobre todo porque te tengo mucho respeto, mucha admiración desde hace muchísimos años y para mí es una oportunidad y un regalo que me hayas invitado a tu casa. Tú estás aquí porque eres talentoso. ¿Cómo cerramos? Bueno, pues yo creo, mira, me voy a quedar con ese mensaje de esa pregunta, el que mi generación, que es la que venimos ahora tirando del carro, pues siga mirando al futuro y que sigamos luchando por la cultura popular de nuestra tierra, que creo que es fundamental para que tengamos un sentido, que es llegar a la gente a través de la música y a la gente joven. Creo que tenemos esa misión. Pero no te vas a escapar, porque faltan las preguntas bomba. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en la vida, Samuel? El no haber terminado mis estudios musicales. ¿Qué mentira has dicho y no volverías a repetir? Es larga, pero te la puedo contar. Claro. Mentira piadosa, que esto no lo sabe mucha gente. Yo tengo un problema en el corazón, ¿no? Y no quería ir a clase
porque supuestamente tenía un mareo, ¿no? Y me dice mi madre, vete al médico para que te pongan un parte médico y puedas justificar la clase, ¿no? Voy al médico con mi mentira para adelante y me detectan que me hacen un electro y me detectan que me falta una válvula en el corazón. Fua. Bendita mentira, ¿no? Bendita mentira. Bendita mentira. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien, gracias a Dios. Si alguien viera tus búsquedas en Google, las que tú sueles realizar, ¿qué te avergonzaría? No, porque al final uno sube contenido a las redes para que conozcan mi trabajo, ¿no? Y lo que uno hace. ¿Qué rumor falso sobre ti te gustaría que fuera cierto? El que nunca pierda la ilusión de seguir creando cosas. Porque hoy en día también vivimos una sociedad donde la gente está pendiente también del caer, ¿no? De la persona. Y si yo creo que sería eso, que el no caer, el no dejarte llevar por las malas influencias, por las partes más negativas, ¿no? De la sociedad. ¿Has cometido algún tipo de ilegalidad, Samuel, en la vida? No. ¿Declarable? No, de momento no, ni quiero. Ojalá toquemos madera. Gracias, amigo. Muchas gracias a ti, Pedro. Un placer. Igualmente. Que viva el folclore. Que viva, que viva, que viva. Cuando alguien toca la música como la toca Samuel, no hace falta mucha explicación. Lo suyo no es solo oído, es alma, raíz y cabeza. Él no está aquí solo para mantener viva la tradición, sino para hacer que evolucione sin perder el sabor a pueblo, a romería, a infancia. Gracias, Samuel, por recordarnos que lo nuestro también puede sonar a futuro. Hasta siempre. En casa, el podcast de Pedro Rodríguez.